La verdad que el compromiso se nota en cada persona que pasa. Es impresionante toda esta Latinoamérica unida que está hablando y que se hace escuchar, ¿no? Y si hablamos de ciudades inclusivas, no podemos dejar de hablar de educación. Es un pilar fundamental. Es una herramienta fundamental para que toda la sociedad pueda avanzar. Y en esta tarde tenemos a un par de expertos en el tema de educación. Tenemos aquí, muy bien, ya está conectada y la estoy viendo, a Lina María Aguirre, que es la directora ejecutiva de ADS. Es ingeniera química de la Universidad del Valle. Tenemos una con mucha experiencia, de 20 años de experiencia, integró conceptos de ecología industrial en los procesos, todos los procesos que ha liderado con excelentes resultados. También es especialista en gerencia de producción con énfasis en medio ambiente e hizo un MBA con énfasis en finanzas. Sus últimos estudios han estado enfocados en ecología industrial y sostenibilidad. La verdad que unos currículum súper extensos, súper, la verdad, muchas gracias por dejarme ser parte de este evento que reúne a tantos profesionales, ¿no? Gracias, Dalia, Gisela, por la invitación siempre, porque para nosotros definitivamente es un placer. Pero sobre todo, ustedes no se imaginan la emoción que se siente cuando se ve la evolución de estos procesos, ¿cierto? Cuando pasamos en el 1996, que conocí mi primer libro de ecología industrial, recién graduada de ingeniera química, y cuando hace 5 años montamos la maestría virtual en sostenibilidad, y ver cada cohorte nueva, cada grupo nuevo, cada año siguiente, cómo estos temas empiezan a evolucionar, cómo se genera mayor conciencia, cómo hoy vemos y la red sigue creciendo y se sigue multiplicando a una velocidad exponencial. Entonces, eso definitivamente nos llena de mucha esperanza, de mucha alegría, y nos hace mantener ese impulso de seguir conectando y tomando acciones a la velocidad que necesitamos, que es una velocidad, es una dinámica rápida, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, Bueno, somos las agradecidas nosotras. Es toda Muchas tuya. gracias por compartir tu experiencia con todas las personas que están del otro lado escuchando. Tenemos el escenario más grande de toda Latinoamérica. Abarcamos México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, todos los países. hermosísimo, Increíble lo que hace la virtualidad, ¿no? hermosísimo, hermosísimo. Bueno, quiero que me confirmen si están viendo mi pantalla y Dalia, me confirmas también cuando tengamos a Daniel. Voy Daniel ya para... está. Ah, perfecto, súper. Entonces, me imagino que haremos introducción para iniciar. Bueno, Tenemos a Daniel Kunjama, que es profesor investigador de INACIPE, es profesor de posgrado de la FCPIS de la UNAM y director general adjunto del IECRIMT México. Disculpen si lo pronuncié mal. Muchas siglas. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela, Dalia, Lina María. Qué gusto compartir un espacio contigo. Muchas gracias a la invitación, a Juan Pablo, Dalia, Gisela, que organizan este magno evento y pues, sobre todo en un tema tan importante, tan coyuntural y tan permanente, ¿no? Es paradójicamente que tiene que ver con la sostenibilidad y con el medio ambiente, que es uno de los temas que nos deben de preocupar hoy en día a todo mundo, no solamente al ámbito empresarial o gubernamental, sino a nosotros como ciudadanos también que consumimos un montón de cosas y que cada vez más tenemos que tener conciencia
de lo que consumimos y de la forma en la que tratamos al medio ambiente, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido en estar con ustedes y bueno, pues a la hora que me digan podríamos reflexionar algunas de las ideas que quisiera yo compartirles en torno a esta dupla entre educación, liderazgo y bueno, por supuesto en el contexto de la sostenibilidad y el medio ambiente. Son personas de verdad que tienen muchísimo, muchísimo, pero muchísimo que aportar. Entonces, bienvenidos y ya, los dejamos a ustedes que sigan haciendo su magia. Gracias. Daniel, si quieres, yo preparé, pues, realmente solo me voy a centrar en 8 diapositivas muy rápidas que están absolutamente relacionadas con lo que acabas de decir para que luego entonces avancemos sobre las reflexiones que preparaste. ¿Te parece bien? Muy bien, me parece Vale, perfecto. porque el tema es el siguiente, el tema es, más que las responsabilidades académicas, más que las responsabilidades empresariales, el punto es, ¿conocemos cada uno de nosotros nuestra huella de carbono? Así como básico, mínimo, mínimo que tenemos que hacer. ¿Sabemos cuántas toneladas de CO2 generamos anualmente? Ese es el primer gran reto. Y es entender cómo estamos cada uno de nosotros impactando, ¿cierto? Y bueno, me da mucho pesar porque quería mostrarles un tablero colaborativo de un taller que hicimos con una familia que fue bien bonito, pero bueno, luego les compartimos esto en la memoria. Y es que hoy en día con todas estas plataformas digitales usamos una plataforma específica que es Miro para sentarnos con las familias y decir, ok, ¿cuál es nuestra huella hoy? ¿Cuánto estamos consumiendo de energía? ¿Cuánto estamos consumiendo de agua? ¿Cuánto estamos consumiendo de gas? ¿Cuántos residuos generamos? Y empezamos con los chicos, adolescentes, con los niños a pesar, a medir y a decir, ok, esto es lo que tenemos hoy, esta es nuestra línea base, ¿sí? Hemos logrado con familias reducir el 50% de consumo de energía y el 30% de consumo de agua en 6 meses. ¿A través de qué? Ejercicios. Entonces, bueno, chicos, ¿a qué vamos a jugar? Cogemos el tablero, todos ingresan y empezamos a poner cuáles son esas ideas, qué cosas podemos hacer para poder empezar entonces a apoyar esos objetivos de reducción de consumo de recursos en casa, ¿cierto? Entonces los niños empiezan a decir, hey, yo voy a donar lo que tengo que me sobra, hagamos una huerta casera. O sea, empiezan a surgir una serie de proyectos que luego ustedes verán, se los quiero dejar como un regalo a las personas que están atendiendo, les vamos a enviar la presentación, pero podría decir que más o menos hay unas 50 ideas de cosas que podemos hacer muy sencillas desde el hogar y que nos ayudan, ¿cierto? No verter los aceites por los desagües, sembrar árboles, comprar local. Bueno, hay una serie de actividades que fueron el resultado de un análisis de una familia y que los llevó a ahorrarse el 50% de sus gastos financieros, ¿cierto? En agua y el 30%, pero no solo eso, sino que además es una contribución para el planeta. Entonces, un poco quería detenerme en esto para decirles, esto no es un tema académico, esto no es un tema empresarial, esto es un tema que empieza por la educación desde el hogar. Y si bien hay unas herramientas que les vamos a compartir generales para gestionar el agua, para gestionar la energía, para gestionar los residuos, lo más importante de todo este ejercicio es qué puedo hacer yo en casa. Hey, ya estoy haciendo compost, ya estoy separando lo reciclable de lo inservible, estoy haciendo conciencia de no comprar cosas que se vayan a lo inservible, ¿cierto? Estamos preparando juntos la comida del domingo porque sabemos que en semana es difícil para prepararnos para que en la semana podamos comer lo que preparamos en casa y no tener que comprar cosas en desechables, ¿cierto? ¿Cómo vamos a celebrar nuestros eventos? Todo ese tipo de cosas que se deben integrar a la cultura, ¿cierto? Entonces, es hacer de la sostenibilidad un valor en nuestras vidas. Es garantizando que ahora sí, hablando de educación formal, que en todos los niveles de educación, primaria, secundaria, tecnológica, universidades, no sé cómo estará, y Daniel nos contará ahorita un poquito en México, pero en Colombia, digamos que todavía nos falta mucho integrar, sobre todo a nivel básico y tecnológico, el tema de recursos renovables, de energías limpias, todavía falta mucho conocimiento. En universidades sí tenemos mucho más, porque tenemos las maestrías, tenemos especializaciones, tenemos pues todo lo que ya venía de ingenierías que conocen estos temas, química, sanitaria, pero nos falta mucho todavía educación básica y tecnológica, ¿cierto? Y entonces ya con toda esta formación y toda esta creación de redes, seguir impulsando este tema de la sostenibilidad como un valor, más que como un concepto o como una herramienta. Entonces quiero darle la palabra a Daniel para que me cuente un poquito cómo es esta visión con respecto a Colombia y si estamos más o menos en la misma sintonía o si se ha logrado avanzar
en algunos otros temas pues más a nivel de educación. ¿Qué tal, Lina? Muchas gracias. Pues acá en México estamos igual. También me parece que la cultura de respeto al medio ambiente todavía no se ha integrado de manera cabal, pues ya no digamos en los sistemas educativos formales, sino en los informales también. O sea, acá en México se inició en la Ciudad de México un proceso de separación de la basura, por ejemplo, ¿no? Y pues o sea, al principio fue riguroso, después fue laxo, y ya después hace todo el mundo lo que quiere, ¿no? Con la separación. Y también, pues, quienes se llevan la basura, pues también te recogen la basura sin problema. Es decir, hay una reglamentación muy laxa que impacta también en la cultura y que pues se va haciendo como una especie de círculo de irresponsabilidad al medio ambiente que pues los ciudadanos pareciera ser que ven muy lejano la responsabilidad que tienen con el medio ambiente y con la huella ecológica que a nivel micro dejamos cada uno de nosotros y bueno, por supuesto las empresas también. Entonces, como yo siento que como no es algún tema que lo pueda mirar el ciudadano de una manera directa, pareciera ser que no importa y que no está pasando nada si desperdicia agua, si desperdicia energía, si compra artículos, mercancías que se sabe que están dañando al medio ambiente, que no hay una responsabilidad empresarial por fabricarlo de una manera diferente. Entonces yo creo que compartimos esa situación, por lo menos en Latinoamérica. Yo creo que es una condición latinoamericana. Yo quiero reflexionar un poco, que va, digamos, todo ligado, sobre cómo formar a los líderes empresariales en un futuro en los cuales ellos serán los representantes y, por supuesto, los tomadores de decisiones para ser más responsables o no con el medio ambiente. Yo, pues, trato de utilizar más el término de responsable que de amable, ¿no? Porque amable pareciera ser que como si quieres lo haces y si no, no lo haces, sino caer en 20 que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con el cuidado de nuestro planeta, que además sabemos que son recursos que son limitados y además tenemos uno de los grandes problemas a nivel planetario que es la sobrepoblación. Es decir, tenemos mucho más humanos que lo que puede soportar la Tierra y que derivado a esa sobrepoblación, pues vienen un montón de prácticas que no son las mejores ni para el medio ambiente, incluso para la salud del ser humano, ¿no? Vemos cómo se están hormoneando animales para que pueda alcanzar la carne, cómo tratamos también de modificar las frutas y las verduras y de repente tenemos una manzana del tamaño de un melón que se ve que pues, prácticamente un árbol no da ese tipo de manzanas y entonces generamos una cadena de prácticas irresponsables con el medio ambiente. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué debemos de hacer con los nuevos líderes para que sean responsables en su toma de decisiones? Y aquí hay una gran problemática que yo dimensiono, que incluso pues raya en la ilegalidad y por supuesto en aquello que denominamos crímenes al medio ambiente, que muchos de ellos ni siquiera están tipificados jurídicamente. Hay ciertas lagunas normativas que permiten que los empresarios, los grandes consorcios puedan seguir generando prácticas irresponsables que dañan al medio ambiente. ¿Por qué será todo esto? Bueno, mi reflexión está en torno a cómo formar entonces líderes con una visión sostenible, responsable del medio ambiente, que en principio pudiera parecer contradictorio. ¿Por qué? La lógica empresarial, ¿no? La lógica empresarial es una lógica que está basada en el costo-beneficio. Lo que persigue la empresa en el fondo es la ganancia y la acumulación de capital. Entonces, si la tecnología o el uso de materiales o de máquinas que tengan una mayor o menor impacto al medio ambiente representa un costo y un gasto mayor a la empresa,
Entonces la pregunta es, ¿por qué la empresa que tiene bajo esta lógica costo-beneficio sus actuaciones debería de invertir en materias primas o maquinaria, artefactos, tecnología que sea menos dañino para el medio ambiente? ¿Por qué un empresario que le genera un costo y una merma a su ganancia debería de invertir en ese tipo de cuestiones? Pues aparentemente es contradictorio y lamentablemente el mercado y la dinámica del mercado no tiene criterios axiológicos. Es decir, si a la empresa le conviene y le genera un ahorro utilizar ciertas materias primas, las va a utilizar. Si a la empresa le genera mayores ganancias y mayores beneficios generar una tecnología X, la va a utilizar. ¿Por qué? Porque la lógica del mercado, repito, no conoce de criterios axiológicos. Es en sí mismo contradictorio el que una ecuación entre capital constante más capital variable más ganancias igual al total del producto de la industria, en donde se trata de minimizar el capital constante y el capital variable para aumentar la ganancia, bajo esa lógica es incompatible. Porque lamentablemente todo el tema ecológico genera mucho más gasto. Por ejemplo, vemos ahora toda la contaminación que se genera en la industria automotriz. Ahora, con la tecnología de los carros, de los automóviles solares, quien más barato genera en el mercado un auto está más o menos en 500,000 pesos en el mercado. Mientras que un carro que además no cumple con las medidas de seguridad, por lo menos en México, no es lo mismo en Europa, puede ser vendido a partir de 120, 150,000, 180,000 pesos. Entonces hay una gran diferencia entre el uso y el consumo de artefactos materiales, tecnología que está alrededor de un menor impacto al ambiente al que no lo tiene. Es más caro ser verde y por lo tanto, tanto el consumidor como el de la industria se desalienta en ese sentido. Y entonces aquí va la pregunta, ¿cómo en un ambiente en el que inicialmente es contradictorio, debemos de hacer atractivo y formar a los líderes para que decidan invertir, ¿no? Porque es eso, una inversión en materiales, tecnología que generen menos daño al ambiente. Y ahí viene el reto. Entonces, pues, en primer momento, la generación de conciencia de que nuestro planeta es finito. La generación de conciencia que el invertir en materias primas que generen menos daño va al mismo tiempo a tener una repercusión en la imagen empresarial. Y algunas empresas que logran, digamos, encuadrar de una manera adecuada este enfoque, nos permite entonces tener un beneficio en tanto que la imagen de la empresa se asume como socialmente responsable y algunos ciudadanos que han logrado tener conciencia sobre ese impacto o ese gasto o esa actividad puedan consumir ese tipo de productos. Hoy en día existen también grandes movimientos y grandes colectivos que están en pro del medio ambiente, en pro de prácticas que disminuyan este impacto. Y se está generando poco a poco un poco mayor de conciencia, aunque como ya platicamos no es la suficiente, pero sí pone sobre la mesa el qué hacer y el cómo formar a estos nuevos líderes para que se generen estas prácticas que en principio generan mayor costo a la empresa. Y ahí es uno de los grandes retos de la educación para los líderes actuales de las nuevas empresas. Te dejo ahora un ratito a ti. Gracias, Daniel, súper chévere. Dinámica. Muchísimas gracias porque abriste dos espacios muy importantes. El primero, en la diapositiva en la que estaba cuando se dejó de ver mi presentación, planteaba una ecuación, se llama la ecuación maestra, está en un libro que se llama Industrial Ecology, y plantea exactamente la dependencia que hay del impacto ambiental de tres factores:
Uno, la sobrepoblación, o sea, la población, ¿cierto? Cómo exponencialmente, digamos, crece en la medida y por eso hay una responsabilidad importante. La segunda es la riqueza, y es que asociamos el incremento de riqueza con el incremento de impacto. Entonces, súper importante lo que estás diciendo, porque aquí el tema es cómo nosotros trabajamos de manera opuesta para que con riqueza se tomen decisiones que generen menor impacto, que es absolutamente posible, lo tenemos demostrado, o sea, es absolutamente posible. Y cómo el tema tecnológico, que es el tercer factor de la ecuación, cómo escojo la tecnología que voy a usar, ¿cierto? Se vuelve el tercer factor predominante para poder tener un menor impacto. Esa luego les va a llegar allí en la presentación y seguramente vamos a poder hablar más del tema futuro. Pero la que más me interesa tiene que ver con otra cosa que abriste y es algo que está sucediendo a nivel empresarial y es, desafortunadamente, es voluntario, ¿cierto? No es mandatorio, pero si tú, por ejemplo, estás en una empresa que está asociada al Carbon Disclosure Project o al Dow Jones Sustainability Index, en fin, todos estos acuerdos voluntarios están pidiendo que dentro de las ecuaciones financieras se incluya el valor de las externalidades, ¿cierto? Y es ahí donde empieza a componerse un poco este panorama de que pensamos que el costo, ¿cierto?, versus el beneficio, porque vemos como un beneficio algo que todavía no está considerando ese impacto, ¿cierto?, en un capital natural, que está considerando unos impactos externos que no estoy viendo, pero que en la medida en que yo empiezo a ponerle valor a cuánto cuesta emitir, a cuánto cuesta contaminar, ¿cierto? ¿Cuál es el costo finalmente que se deriva de esto? Y lo pongo dentro de la ecuación, pues empiezo a generar, digamos, unos análisis financieros diferentes, ¿sí? Entonces, yo he trabajado aquí en Colombia con algunas empresas que ya tienen, por estar en Dow Jones Sustainability Index, el costo del CO2, el costo del agua, el costo real, no el costo que están pagando de factura, sino, hey, ¿esto qué significa, cierto? En términos reales, en términos de capital natural. Entonces, creo que esa puede ser un primer paso, esa puede ser una primera alternativa interesante para empezar a discutir, y es cómo hacemos que no solo sea un tema voluntario, sino que se vuelva realmente un tema normativo, ¿cierto? Donde realmente todos tenemos que hacer. Y mira que cuando hablaba del tema de hacer conciencia desde casa, ¿sí? En Colombia particularmente, por ejemplo, que tenemos unas buenas fuentes hídricas, a veces perdemos la sensibilidad, y yo insisto en que este ejercicio es un ejercicio en cadena que empieza por el individuo, ¿cierto? Y es, si yo no tengo conexión, si yo no sé de dónde llega siquiera el agua a mi casa, si yo no sé que cuando yo uso un jabón, cuando yo uso un insumo, ¿qué le estoy agregando yo a esa carga de esa agua? Y simplemente se va sin hacer conciencia de que pasa aguas abajo, ¿cierto? Entonces, definitivamente, pues no voy a tomar decisiones adecuadas con respecto a ese manejo de ese recurso hídrico. Y si yo lo aprendo a hacer en mi casa, seguramente lo voy a hacer en mi empresa, en la academia o donde me desempeñe, ¿cierto? Entonces, súper importante empezar a ver por fuera de nuestro cuadrito, ¿cierto? Y empezar a incluir esas externalidades y a entender qué está pasando con el recurso desde que nace hasta que deriva en alguna parte, y empezar a ganar en esa sensibilidad. Yo creo que este ejercicio de valoración de externalidades nos puede ayudar mucho, como tú dices, a empezar a traer un tangible, algo que nos ayude a medir y que nos ayude a entender que es que el costo se está pagando en otro lado y que lo que hay que traer es traerlo a la ecuación para poder tomar mejores decisiones. Qué bien, qué interesante, ¿no? Porque yo veía esta lógica de las externalidades, es un poco como atenuar también el tema de, como es un eufemismo, ¿no? En realidad es un eufemismo para decir lo que dañan las empresas, ¿no? Le llaman externalidades. Y el que nosotros, ahí mi pregunta es, tú que eres experta en este tema, ¿qué pasa entonces si el costo de las externalidades se incluye dentro de la ecuación económica de la empresa? Y la pregunta es, ¿quién paga las externalidades? ¿La paga la empresa o la paga el consumidor? O sea, ¿por qué? Porque si yo agrego un costo a la ecuación, entonces mi producto puede subir de precio. Y entonces regresamos a esta lógica que, como comentaba yo, pues un auto vale 500,000 pesos, mientras que yo solamente tengo 200,000 pesos. Entonces tengo que comprar un auto que contamina más porque aquel me pasó a mí el gasto que él hace de su externalidad, que es un daño al medio ambiente. Entonces el que la paga es uno. Por eso habla de una contradicción en la lógica empresarial, porque ellos no van a ganar. O sea,
que diga, ellos no van a perder, ellos tienen que, por eso yo les llamo economías en resistencia, ¿no? Aquellos como la Ajá. que veía la exposición pasada, de que se esfuerzan a generar cuestiones verdes de medio ambiente y así, pues porque genera más gasto y bueno, pues también pues es complicado, ¿no? Pero el chiste es, o sea, aquí un poco la reflexión es quién paga la externalidad y en esta Ujú, ecuación que yo decía, al final del día genera un costo, que ese costo no lo asumen ellos dentro de su ganancia. O sea, no ujú, reducen su ganancia para pagar lo que ellos están provocando, sino nos ajá. están trasladando ese costo al consumidor, ¿no? Entonces, pues por eso vemos cómo ¿cómo se llama? En el tratado, en el protocolo de Kioto, ¿quiénes eran los no firmantes? Pues los que tienen un mayor impacto en la huella ambiental, Estados Unidos, Sudán del Sur, o sea, aquellos países que deciden no entrar porque genera también al final del día una serie de responsabilidades que luego va a generar un costo a las empresas y esa merma a las empresas pues siempre pone a pensar, ¿no? La inversión en los países. Entonces, Ujú, por eso digo, ¿cómo conciliar la ujú, lógica empresarial con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental? ujú, ujú. Mira que hay una cosa, trajiste sobre la mesa para mí el corazón de todas las discusiones, Daniel, y es que al final, ojo, cualquier solución que tú plantees, si nace desde una intención real, desde el mismo propósito de cuidarme, de cuidar al otro, de cuidar el planeta, ¿cierto? Pues va a traer, digamos, un resultado coherente con esa intención. Pero si lo que yo estoy haciendo, ojo, es una jugarreta de cambiar de bolsillo, como decías de pronto ahora, hey, si yo cojo una externalidad y la pongo en la ecuación, pero luego vuelvo y se la cubro a alguien, ¿cierto? Pues al final mi intención, que es lo que hay que transformar hoy en día para poder cuidar del planeta, pues se mantuvo, ¿cierto? Y es maximizar el capital sin importar. Pero yo realmente lo que veo, Daniel, es lo siguiente, mira, te lo voy a decir. Cuando nosotros logramos traer esas externalidades a la ecuación, eso ha permitido pagar proyectos, hacer inversiones que sin esa parte de las externalidades no se hubieran aprobado. Particularmente en los casos de los que yo te hablo, de los que he participado, eso no ha significado un aumento de costo para el cliente. Sin embargo, te voy a decir algo que nos va a poner aquí a, no sé si nos queda el tiempo, pero que nos puede retar a futuro. Y es lo siguiente, Daniel. Yo siempre he insistido en que es muy fácil, ¿cierto? Ponerse de un lado, por ejemplo, hablemos de industria consumidor, ¿listo? Es que el industrial. Entonces me dicen, sí, pero es que las industrias, y yo digo, un momentico, pero ¿quién es el consumidor? Porque es que tenemos que ponernos de acuerdo todos. Yo halo la cadena. Yo decido si compro en China, yo decido si compro en Estados Unidos, o yo decido si desarrollo un mercado local, ¿cierto? Entonces, al final nosotros también somos consumidores, somos empresa, pero somos consumidor. Y esa brecha entre nosotros y ellos solo se salda si todos estamos dispuestos a poner un poquito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Te voy a explicar, por ejemplo, qué pasó con las llantas en Colombia. Listo, ley postconsumo. Hay que responder por el tema de las llantas, no se pueden quedar por allí tiradas en un relleno. Y empezamos, listo, ¿y quién paga? ¿Y quién paga? Entonces, no, yo no, vamos a trasladarle esto al de la mitad. No, el de la mitad no, hay que trasladárselo al consumidor. ¿Y cómo funciona realmente, Daniel? Funciona cuando todos los que hacemos parte de la cadena estamos dispuestos a entregar un pedacito, ¿cierto? Yo como consumidor estoy dispuesto a que me cobren un pitico, que se vuelve un tip para poder luego, sí, como un pequeño prepago de la disposición, ¿cierto? Otra parte la cubre la empresa que manufactura, otra parte la cubre el gobierno, porque es que aquí se trata de alianzas. O sea, si hablamos del objetivo de 17 es cómo nos ponemos de acuerdo todos, ¿cierto? El gobierno a través de beneficios tributarios, la empresa a través de un esfuerzo, digamos, que exista, el consumidor desde estar, porque entonces todos queremos comprarnos la llanta de 100.000 pesos, lo que sea en dólares, ¿cierto? La llanta de 3.000 no, de $300, el juego de llantas de $300, no queremos pagar 330, ¿cierto? Porque no queremos asumir qué pasa con el residuo después, que era lo que yo te decía de formar desde la casa. Si yo hago conciencia, en Colombia, por ejemplo, hay una ley en este momento con tres bolsas. Yo tengo que tener orgánicos, inservibles y reciclables.
punto, ¿cierto? Si yo me comprometo realmente con eso y hago conciencia, yo sé que eso genera un esfuerzo adicional, pero cada uno tiene que poner su pedacito, como tú decías, la empresa que recoge tiene que poner su pedacito haciendo auditoría, haciendo gestión, siguiendo en su trabajo de generación de cultura. O sea, aquí es un todos ponen para que esto funcione, ¿vale? Entonces, al final, lo único que cuenta por encima de la norma y de los acuerdos es cuál es la intención con la que nosotros llegamos a esos acuerdos, con qué intención ponemos una norma, con qué intención traemos una externalidad a una cuenta financiera, ¿sí? Si al final es voy a ganarlo más dándolo menos, pues no va a pasar nada, como no ha pasado nada en muchas cosas. Pero si es, oiga, estoy dispuesto, pero pongamos todos un poquito, de repente sucede algo interesante. Qué interesante. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que el tema de la corresponsabilidad, es un tema muy importante y el que todos nos hagamos responsables de lo que estamos provocando, o sea, simplemente por vivir, generas un impacto en el medio ambiente, ¿no? Respiras y genera CO2. Respiras y exhala, exacto, ¿no? O sea, simplemente por existir, ya le debes algo al planeta, ¿no? Entonces, al final del día, regresamos al punto inicial, la importancia de la educación, la importancia que en familia, la importancia que en los programas de estudio, principalmente primarios y secundarios, o sea, de los primeros niveles, siempre haya una cultura de respeto al medio ambiente, porque, o sea, yo lo veo, o sea, solamente es cosa de poner atención en tu vida cotidiana, de observar a tus hermanos, a tus padres, a tu familia, a tus amigos, cómo actúan respecto al medio ambiente o cómo actuamos, ¿no? Porque pues sin duda yo también contamino y contamino un montón. Entonces, ¿cómo actuamos? Generar conciencia al respecto y ir trasladando esa conciencia de generación en generación. Hoy, acá en México, tenemos graves problemas de agua en el mundo, ¿no? Pero tenemos grandes problemas de agua, como ya lo comentabas, y cómo hacemos uso responsable de ese bien que es un bien básico para la existencia del ser humano. Solo que ahora, y yo pues, perdóname, tengo una visión muy apocalíptica y así como de repente lo veo, y yo pienso, por ejemplo, en el consumidor, cuando en México tenemos el 53% de pobreza, cuando tenemos un promedio salarial de 7,000 pesos mexicanos en una familia de 5 integrantes, que viven verdaderamente situaciones complicadas para la subsistencia básica. Cuando ellos van al supermercado, ¿no? Cuando ellos van al supermercado, tienen dos productos. Uno que cuesta 30 pesos y el otro que cuesta 35 pesos. Las personas van a decir, pues, el de 30 pesos porque es más barato. Uno, porque tal vez no sepan por qué cuesta más o por qué cuesta menos. Dos, si saben por qué, ahí puedes tener una etiqueta que diga, este producto no tal, no tal, no tal. Va a decir, pues sí, pero una expresión para mí, y a mí qué chingados me importa. Yo lo que me importa es tener dinero para comer mañana. O sea, que el medio ambiente se joda, yo tengo que comer el día de mañana. Entonces son un montón de apilamientos de dificultades, esto que en perspectiva de género le llaman interseccionalidad, es decir, cómo se van cruzando un montón de variables que nos tienen en la situación que nos tienen hoy, ¿no? Un empresario que no quiere tener más costo, un consumidor que no quiere pagar más y un planeta que se está jodiendo, ¿no? Entonces, así es. Un problema. Así es, Daniel, y cerraste, yo quisiera, pues me imagino que ya con Dalia y estoy, primero agradecerles porque sé que solo teníamos media hora, pero creo que quiero cerrar exactamente con lo que estás diciendo. Mírala bonito porque hablábamos ahorita del todos ponen, ¿cierto? Yo he escuchado a través de los temas sociales que hemos tenido en Colombia durante estos últimos, sobre todo mayo, digamos, con los paros y con una serie de cosas, he escuchado ya mucho, ¿cierto? También desde las diferentes visiones, esta intención que te estoy diciendo, ¿cierto? Y es empresarios diciendo, hey, sabemos que tenemos que poner en este sistema para poder garantizar
unas condiciones, ¿cierto? Un poco más balanceadas, ¿cierto? Y hablando de conciencia alrededor de muchas cosas, bueno, en fin. Escucho también desde el lado del consumidor y desde el lado de las personas, como tú dices, que tienen que tomar todos los días la decisión, ¿cierto? De si compro esto y hasta dónde me alcanza, ¿sí? Porque es que son muchas capas, como tú dices, que se juntan. Esto, no es, esto es multivariable, aquí hay muchas cosas, pero lo más importante al final, Daniel, es eso, y es ¿qué tanto estamos dispuestos no solo a señalar enfrente, sino a señalar para poder construir, pero a poner? Entonces yo pongo y sigo construyendo, y sigo construyendo. Me encanta, ojalá me tocara muchas conversaciones contigo con tu visión. Yo estoy del otro lado, generalmente la visión súper, todo se puede, positivo, y me fascina poder trabajar con gente que me ayude a eliminar mis sesgos de positivismo, pero también ayudar a construir sobre los tuyos. Muy chévere. El placer es mío, Lina. Muchas gracias. Muy grata conversación contigo y una persona extraordinaria. Muchas gracias. Igualmente. Si ven que no me equivoqué, o sea, es que ya los conozco, yo sé cómo son y de verdad, o sea, a Lina sé que ella es súper soñadora y Daniel es súper en la tierra, o sea, allí se complementan los dos. Grandes equipos se hacen así. Sí. Genial, muchísimas gracias, muchas gracias y de verdad queremos seguir contando con ustedes siempre.